Bueno, el tema de hoy va a ser aplicación de los símbolos proféticos. Desde las clases anteriores hemos visto que estamos en batalla territorial. Para una batalla territorial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero, como lo habíamos visto, la batalla territorial es para derrotar al enemigo y caiga el velo de todas las personas y puedan escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para pelear esos territorios, como vimos en clase anterior con la hermana Hadassah, necesitamos hacer una cartografía para saber contra qué vamos, contra qué principados, contra qué potestades. Esa cartografía es un mapeo donde se van a ver los puntos rojos, tanto de prostitución, de venta de drogas, de idolatría, etcétera, etcétera. Y para nosotros pelear esos territorios, vamos a tener que hacer uso de símbolos proféticos, que es precisamente la clase de hoy. Y ustedes vieron también que lo que nos dio el profeta Javier de la toma de Puebla, de la toma de varios puntos, varios territorios, se usaron símbolos proféticos, que es lo que vamos a explicar a hoy. Entonces, por ejemplo, tenemos en 2 Corintios 10, 3, 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos el primer símbolo profético, que es el vino. El vino es para la libación, derramar vino sobre un sacrificio, en la cual el que lo ofrece toma una parte primero del vino y luego la derrama el resto sobre el sacrificio. Ese es el símbolo primero que tenemos de el vino. Y aquí nos dice, bueno, el vino es, como ya lo vimos, hablando ritualmente en el acto, es el acto de derramar vino sobre un sacrificio, en la cual el que lo ofrece toma una parte primero y derrama el resto, es derramamiento del vino, aceite y agua, etcétera. Este acto es muy nombrado en las escrituras. En Éxodo 29, 38 nos dice, esto es lo que ofrecerá sobre el altar y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. En Éxodo 25, 29 también nos dice, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará, de oro fino los harás. Y sabemos que pues el alcohol también es peligroso, ¿verdad? El alcohol igual si se toma en exceso, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues nos vamos a emborrachar, ¿verdad? Y eso también es contra la Biblia. Aunque el alcohol naturalmente en exceso es dañino y simboliza en ciertas ocasiones el pecado, porque nos dice en 1 Corintios 11, 21, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga.
Como vemos, el vino también en exceso pues es dañino y es en contra de las escrituras, porque también vemos en las escrituras que el borracho no entrará al reino de los cielos. En el sentido de presentarse ante Dios, es símbolo de un pacto de redención y alegría. El vino se toma para, pues para alegría, ¿verdad? Pero no para tomarlo hasta embriagarse. En Zacarías 9:17 nos dice, porque cuánta es su bondad y cuánto su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Vemos que es para gozo, para alegría, ¿verdad? Nada más. En Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces vemos que la libación es un símbolo de la gratitud de Israel por las provisiones materiales de Dios, pero también parece símbolo de gozo, de la adoración verdadera. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo quiere decir nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos de vino. Entonces ya vimos que prácticamente la libación es derramar vino, eso es libar. Ahora vamos con el segundo símbolo. De hecho, como les estábamos hablando del vino, aquí está el vino. El vino, si lo alcanzan a ver. El vino, lo tengo aquí en mis manos. El vino es el símbolo profético para libar. Ahora tenemos como segundo símbolo el aceite de la santa unción. Aquí tenemos un frasquito de vino del que nos provee el profeta Javier, que es el símbolo segundo. ¿Y qué simboliza? Simboliza al Espíritu Santo, la unción, sanidad y santidad a través del aceite. A través del aceite sellamos con ángeles porteros un lugar. Muchas ocasiones nos ha mandado el profeta Javier que ungamos nuestras casas. ¿Y cómo vamos a ungir nuestras casas? Pues con el aceite, ¿verdad? En el aceite, inclusive tenemos una oración de cómo ungir nuestras casas. Entonces ya sabemos que el aceite es para ungir. Sabemos que es un líquido graso, se obtiene esencialmente del olivo en sentido ritual. Simboliza al Espíritu Santo, unción, sanidad y santidad a través del aceite. Sellamos con ángeles porteros un lugar. Es muy importante el vino porque con eso vamos a ungir un lugar para limpiarlo de cualquier espíritu maligno, ¿verdad? Para que no entre ningún espíritu maligno. Y, por ejemplo, en las escrituras vemos que Jacob ungió una señal en el lugar donde había hablado con él. ¿Con quién? Con el Padre Eterno, ¿verdad? Una señal de piedra y derramó sobre ella libación. ¿Qué es libación? Pues derramar el vino, ¿verdad? Y aparte echó sobre ella aceite, o sea, la ungió, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios habla, donde Dios había hablado con él, lo llamó Betel, que es casa de Dios.
En Génesis 28, 18 nos dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Inclusive ahí en las escrituras vemos que nos habla del aceite, ¿verdad? ¿Qué compone el aceite? Primero que nada es con olivo. Ya el aceite de la unción, de la santa unción, pues ya lleva otros elementos, ¿verdad? Bueno, ya les había enseñado el vino y el aceite. Y aquí tenemos la sal. Aquí tenemos la sal, que es el tercer elemento profético. Es un elemento muy poderoso. Dice, dice, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Sabemos que aquí en el occidente, para todos nosotros, la sal es como símbolo de mala suerte, ¿verdad? Pero, por ejemplo, allá en Israel, en la mente hebrea, la sal es sinónimo de una bendición de nuestro Padre Eterno y del pacto con Él. Por ello dice la Escritura, ya lo acabamos de leer, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Cuántos sabemos que en el antiguo pacto todos ofrecían sus ofrendas, ¿verdad?, de animales? Y ahí no debería de faltar la sal en esas ofrendas que hacían. Y nos dice en Lucas 5:13 que nosotros también somos la sal de la tierra. Y pues como les había dicho, ¿verdad? La sal es uno de los símbolos más fuertes. Con ella se asola al enemigo y se establece pacto eterno de gracia. Si recordamos en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, Eliseo también usa la sal en una sanidad de las aguas, ¿verdad? Para que la pudieran tomar. Entonces, la sal, el derramar sal, proféticamente, sal es salar o sazonar. Las piedras, aquí tenemos las piedras que también se usan en las tomas de territorio, ¿verdad? Todos los símbolos que estamos viendo se usan en la toma de territorios, porque son unos símbolos muy poderosos. La piedra, ¿qué cosa es la piedra? La piedra es levantar señales a manera de hitos y a manera de altar a Jehová. Esta consiste en levantar señales a manera de límites a manera de altar a Jehová. Con las piedras vamos a delimitar áreas. Jacob erigió una señal de piedra. Colocar la señal de piedra es establecer el fundamento del reino de Cristo. Sabemos que Él es la roca, ¿verdad? Y sobre esa roca nosotros debemos estar parados, sobre el cual el mundo debe ser edificado. Puede colocarse como símbolo una hilera o un altar, y normalmente, bueno, lo que hacemos, se ponen símbolos, y como vemos aquí en las piedras, se ponen escritos, ¿verdad?
Aquí, por ejemplo, dicen bondad, paz, fe, amor, y también se ponen símbolos proféticos en las piedras. Entonces, también se ungen y liban, se hace libación sobre una piedra o grupo de ellas, como un altar a nuestro Señor. En Josué 4, de 5 a 7 nos dice, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, y a la mitad de a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Sabemos que pues en el arca iba la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Y al pasar el Jordán, las aguas se separaron, se dividieron para que el arca pasara en seco. Daniel 2:34 nos dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y se desmenuzó. ¿Sí se acuerdan de esa escritura? Cuando el rey Nabucodonosor soñó esa estatua, ¿verdad? Entonces ya vimos que proféticamente levantar señal de piedras es erigir. Viene el grano. El grano, aquí vemos 3 tipos de granos, ¿verdad? Que es trigo, mostaza, y debe ser cebada. Este símbolo está declarando crecimiento, fructificación y cosecha abundante. También cuando se van a tomar territorios, igual se lleva grano y se riega, precisamente decretando que hay fructificación y cosecha. ¿Cosecha de qué? De almas, cosecha abundante. Porque cuánta es su bondad y cuánto su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Uno de los elementos más representantes de las buenas nuevas es la semilla, el grano. A través de este símbolo se está declarando el crecimiento, fructificación y cosecha abundante. Se ha echado un puñado de grano en la tierra y en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de las ciudades florecerán como la hierba de la tierra. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo un árbol grandísimo, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Sabemos que la mostaza es una semilla, pero muy pequeñita, ¿verdad? Pero es muy fructífera. Crece un árbol bastante grande y de ahí se obtiene mucha semilla. Por eso es símbolo de crecimiento y fructificación. Para una operación espiritual con grano, se puede realizar con los representativos que nos dice la Biblia, que es como les estaba diciendo, ¿verdad? Trigo, cebada y mostaza. En Zacarías 9:17 dice, porque
cuánto es su bondad y cuánto es su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes, el vino a las doncellas. Entonces ya vemos que el poner el grano proféticamente es sembrar o plantar. ¿Para qué? ¿Para qué sembramos para qué sembramos o para qué plantamos? Pues para cosechar, ¿verdad? Como nos decía en actos proféticos, el grano es para que se fructifique y para que se cosechen almas en cierto territorio. Ahora también, como vemos allí, las estacas, y también aquí tengo algunas estacas que están listas para cuando se vaya a hacer alguna toma de territorios, ya nada más le ponemos los versículos y las llevamos, ¿verdad? Y ahí también estamos viendo, observando estacas. Isaías 54:2 nos dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas apocada, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Cuando se ensanchan las estacas es símbolo de crecimiento, de tomar más territorio. Usamos las estacas para clavarlas en la tierra, tomando el lugar indicado por revelación. Y esto nos da la victoria sobre el enemigo. Estas estacas pueden llevar versículos bíblicos, derriban principados de robo, ruina, prostitución, maldiciones, etcétera, etcétera. Y aparte también simbolizan la muerte del enemigo. En Jueces 4:21 se han de acordar de de este versículo, que es cuando Jael, la esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa y un martillo, y con todo siglo se acercó a Sisara, quien estaba agotado, estaba dormido por tanto cansancio. Entonces ella le clavó la estaca en la sien, ¿verdad? Y le atravesó la cabeza hasta clavarla en la tierra. Y así, pues, murió Sisara. Así fue derrotado por las manos de una mujer. Entonces vemos que proféticamente clavar estacas es delimitar el terreno y derrotar al enemigo. Ahora vemos la harina. La harina, pues aquí también la tenemos, ¿verdad? Tenemos la harina, que es el resultado de moler el grano. Es el producto del grano molido, útil para muchas actividades, especialmente en la fabricación de pan. Así que la harina simboliza saciar con la palabra y la acción de Dios la necesidad humana. Sabemos que en la Escritura también, cuando el diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo, que le dijo: dile a esa piedra que se convierta el pan en pan. ¿Por qué? Porque el pan es alimento de uno, ¿verdad? ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, de nuestro Padre eterno. Entonces ahí vemos que la palabra de Dios es como pan que nosotros debemos comer. También vemos que tiene que ver con la presentación agradable en adoración. Cuando una persona ofreciere oblación a Yahweh, su ofrenda será
flor de harina, o sea que lo mejor escogido, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y lo traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y de aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Esta es una ofrenda encendida y es de olor grato a nuestro Padre eterno, a Jehová de los ejércitos. La harina era usada además como ofrenda, mezclándola con aceite e incienso. Muchas veces se traduce como flor de harina. Y proféticamente la harina es símbolo de ofrendar. También aquí tenemos el agua, ¿verdad? El agua, aquí también tengo un vaso de agua, que también es un símbolo profético. El agua es un elemento clave para profetizar descanso, limpieza, llenura del Espíritu Santo. Los hechiceros también, sabemos que el enemigo siempre es un imitador, ¿verdad? Siempre anda imitando todo, pero al contrario de lo que nuestro Padre Eterno lo tiene estipulado. Los hechiceros, que son hijos del enemigo, hijos del diablo, manejan aguas turbias o riegos, pero el agua limpia señala destrucción de estas, como el agua fría al alma sedienta, así como las buenas nuevas en lejanas tierras. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Hay una enorme diferencia entre el uso del agua proféticamente, con el agua bendita, que con que es el agua que usan los católicos, ¿verdad? Usan el agua bendita, y es muy diferente a como nosotros la usamos. Nosotros, ¿cómo se debe usar? Por ejemplo, los sacerdotes tenían que usar agua para lavar parte de los sacrificios y en ritos de purificación. ¿Qué hacían los sacerdotes para entrar al lugar santo, al lugar santísimo? Pues tenían un lavacro, ¿verdad? Un lavacro donde se lavaban las manos, y lavándose las manos únicamente ya estaban santificados. Y también lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a los apóstoles, que si recordamos, Pedro no quería que le lavara los pies. ¿Cómo? ¿Tú me vas a lavar los pies? Entonces, que le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y le dice, no, dice, entonces báñame todo. Y que le dijo, no es necesario, con que te lave los pies serás limpio. En los salmos se utiliza la figura del agua en muchos sentidos, unas veces como bendición. El justo es como un árbol plantado junto a aguas de corriente, junto a corrientes de agua. Eso lo tenemos en el Salmos 1:3. También se le relaciona con la abundancia. El agua que Dios dio en la roca, en el desierto, era demostración de la providencia divina. Sabemos que nuestro Señor trajo a todo su pueblo en el desierto y nunca les faltó ni comida ni agua. El justo desea la presencia de Dios como un sediento el agua. Así nosotros debemos desear la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Como el sediento anhela el agua. En el día de la redención de Israel, aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Salmo 73:10. Pues el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en
manaderos de aguas. Para señalar la majestad y la soberanía de Dios, se dice que Él tiene sus sendas en las muchas aguas, hablando del mar, y que en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Salmo 93, 4 y 5. Entonces, como vemos, el agua proféticamente, ¿qué cosa es? Es para purificación. Y también aquí, si vemos, aquí tenemos unos rollos, ¿verdad? ¿Qué son los rollos? Sabemos que antiguamente las escrituras originalmente estaban escritas en rollos. Y a esto se decían libros. Todo rollo tiene que ver con declarar una palabra, llevar un mensaje importante en batalla territorial, un rollo con palabra de Dios. Es equivalente a una orden de desalojo. Y, por ejemplo, en los actos proféticos que se ha hecho, pues se han agarrado Biblias y también se entierran, ¿verdad? Declarando la palabra de nuestro Señor, declarando un desalojo del enemigo en ese territorio. Dice, cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará. Jeremías 51, 63, 64. Ahí se está declarando que que Babilonia va a ser destruida, ¿verdad? Y no se va a levantar jamás. Hay un tipo de rollo simbólico en la consagración de una casa llamado Mesuzá, el cual consiste en un pergamino con los textos que dicen: Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y eso lo tenemos en Deuteronomio 6:4, donde viene el gran mandamiento, ¿verdad? Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo te prescribo hoy. Y estos escritos se encuentran en una cajita de cuero o madera, metal o plástico, y se colocan en el frontispicio de una entrada de una puerta. Esto declara que allí vive un servidor de Dios y se basa en el mandamiento divino. Deuteronomio 6, del 8 al 9. Proféticamente, el rollo es declarar o decretar, y ahora ya no tenemos los libros en rollo, ¿verdad? Ahora lo tenemos en las Sagradas Escrituras, en la Santa Biblia. Ahí está la palabra que declaramos o decretamos. Y también otro elemento es el shofar o shofarot en plural. Y aquí tenemos un shofar, ¿verdad? Estos son los símbolos proféticos que tenemos el día de hoy, y el siguiente tema es armas de luz. No sé si quiera el profeta que haga yo pausa. Sí, Pedro, gracias. Sería bueno dar una pausa y que continúes con el tema de armas de luz, sobre todo con lo de qué es la oración y el ayuno. Cómo derramar la sal, poner señales de piedras con versículos para establecer territorios, ¿no? Y bueno, yo en la experiencia particular puedo decirles que los he empleado últimamente, en los últimos 20 años,
los símbolos proféticos y siempre han tenido una aplicación, ¿no? Hemos tenido actos proféticos que pueden parecer una locura para cualquier persona, pero para cualquier persona que no conoce las escrituras y el sentido espiritual de ellas, ¿no? Por ejemplo, una ocasión el Señor me mostró que tenía yo que orar por unos antros que están aquí en la avenida Forjadores de Puebla. Son antros que lo que es viernes y sábado se atascan de autos. Llegan gente, empresarios de alto nivel, se ven por el tipo de autos, ¿no? Y gente que está ahí. Y yo digo, bueno, ¿qué hacen allí? Viendo a señoras encueradas que vienen de otros países y consumen cocaína, y están tomando alcohol y ahí hay narcomenudeo y prostitución y de veras son antros muy fuertes. Está incluso junto a una macroiglesia que se llama Amistad Cristiana de Puebla. Y bueno, pues ahí están los antros, tienen años y en una ocasión, en un acto así como que de celo, dije, Señor, yo voy a ir a orar, ¿verdad? Y entonces tomé unas piedras, las ungí con aceite y fui y las eché adentro del estacionamiento, en el antro y en la azotea del antro, obviamente con discreción, porque ahí a la entrada hay guaruras y sacaborrachos y gente, pues delincuentes que están ahí disfrazando la diversión del mundo, ¿no? Y yo pensé, bueno, pues es que atrás de todo esto hay potestades que se mueven, espíritus de lujuria, trata, alcoholismo. Hay familias que ahorita quizás están esperando dónde está el papá, no ha llegado, ¿no? Pues está con los amigotes tomando ahí, ¿no? Entonces, pues son antivalores cristianos lo que sucede ahí adentro, ¿no? Yo digo, es una sinagoga de Satanás por todos los demonios que están moviendo ahí, ¿no? Incluso en ese antro mataron al dueño, le metieron un balazo en la cabeza en la parte de atrás. Ahí ya hay un derramamiento de sangre. Ya los demonios lo toman como libación de sangre. Ya ahí hay algo pactado, un asesinato, un homicidio, ¿no? Entonces, pues yo fui y dije, Señor, pero fue dirigido por el Señor. Cuando uno siente esa santa indignación, ¿verdad? Señor, tú también me sacaste de allí, ¿no? Entonces, yo sé lo que hay, y en el nombre de Jesucristo, ahora como siervo de Dios, como guerrero de Dios, voy a combatir. Entonces tomé mis piedras, les ungí con aceite y me fui. Pues hermanos, a las 2 semanas cerraron. ¿Qué pasó allí? Pues yo decía, Señor, pudre las finanzas de este antro. En el nombre de Jesús, sécala, Señor. Pensando, bueno, ¿por qué no se invierte mejor en hospitales, en escuelas, para niños, ¿no? Pues ahí está la obra del maligno, ¿no? El pecado. Y yo iba y oraba de esa manera y, hermanos, pues cerraron. Gloria a Dios. El antro Gloria ese, a Padre eterno. digo, ya lo volvieron a abrir, ¿no? O sea que lo volvieron a abrir después de un tiempo que permaneció cerrado, completamente clausurado. Yo no sé qué hubo ahí, no le dieron la mordida a las autoridades, porque pues, esos santos abren con corrupción. Entonces, no le dieron la mordida al presidente municipal de Cholula, o qué sería, y lo cerraron. Y yo dije, gracias, Señor. Oración contestada, amigos. Pasó casi más de 1 año y medio cerrado y lo volvieron a abrir.
Y ahorita otra vez está empezando aquí a hervir la olla, aquí adentro, ¿no? Porque hay 3 antros. Y cada que paso, ¿no? Digo, ay, Dios mío. Si esos señores que van ahí se arrepintieran y fueran a la iglesia. O las señoritas esas que salen en el tubo, encueratrices. Y los moteles que están ahí junto, ¿no? Y ves los estacionamientos llenos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues ¿contra qué estamos luchando, Padre? Pero seguimos la lucha. No, nuestra lucha no es en carne y sangre. Entonces, el uso de estas, de estos actos proféticos. Actos proféticos, su aplicación, nos va a dar alguna protección, no solamente en nuestra casa o en las iglesias. Me han invitado aquí a ungir una casa o algunas iglesias, hemos ido a orar por ellas. Pero eso lo dejo a disposición de ustedes, como alumnos de una escuela profética. Háganlo, aplíquenlo. Consíganse unas piedras bonitas y vean qué bonito es ponerles un versículo y ir y decir, aquí es territorio del Señor. Miren, como el hermano Pedro, miren, nos mostró sus estacas, ¿no? Y miren nada más, no, hombre, estos estacones. Pero aquí son 3 unidas, acá son 2 y así tengo más. Ya están listas para ir a clavarlas. Ya tienen la punta, nada más faltan los versículos y órale, a darle duro al enemigo. Con un marro ahí, quedan en la tierra, ¿no? Sí. Háganlo. Yo doy testimonio que una ocasión con las estacas significan territorialidad. Y en una parte de Acapulco fuimos y pusimos una estaca. Y todavía estaba el Shofar Milhama, Javier de Regil, y fuimos el equipo y pum, la clavamos. Y la otra parte de la estaca la clavé aquí en la casa. Aquí en la casa, en el altar. Algunos de ustedes conocen el altar de piedras que tengo allí. Es un altar de piedras a la usanza antigua, bíblica. Y ahí lo dejé. Bueno, creo que hasta se pudrió la estaca de 2 o 3 años que pasaron, pues estando en la tierra, con las lluvias, el paso del tiempo y la tierra, pues ya se diluyó. Una vez la quise sacar, nada más aquí el pedacito de arriba, ¿no? Pero allí donde se plantó la estaca ya en Acapulco, el Señor levantó una iglesia. Levantó una iglesia que hoy la tiene el hermano pastor José Manuel Hernández Benítez. Se llama Nuevo Amanecer, ¿no? Y el hermano José Manuel le dio tantas vueltas al llamamiento y lo estaba llamando y llamando. Y vinieron varios hermanos, yo mismo le decía, pues ¿qué no oyes la voz de Dios en tu corazón? Y él, no, pues ya que sea el tiempo del Señor. Y así, ¿no? Ya saben cómo sucede frecuentemente. Quieren que baje un ángel del cielo y los lleve cuando el corazón está sintiendo llevado. Que por cierto, ya viene el siguiente curso, Crecimiento y Llamado, el tomo 5, Crecimiento y Llamado Profético. Les voy a dar la fecha ya, el 4 de julio, Dios mediante. Crecimiento y llamado, hablando de llamado, de llamamiento de Dios. Entonces, para que ustedes nos hagan favor, ustedes son nuestros mejores difusores. Ustedes son nuestros mejores promotores. No solamente es para ti, sino también para algunos amigos, discípulos, etcétera, ¿no? El 4 de julio. Bueno, son mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Pues adelante, si gusta seguir con las armas de luz, oración y ayuno.
Creo que ahí eres experimentado, tú y Hadassah también. Sí. Bueno, vamos a seguir, vamos a compartir pantalla. Las armas de luz. ¿Qué son las armas de luz? Pues las armas que nos da nuestro Padre Eterno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios nos ha dado una gran cantidad de formas para defendernos, fortalecernos y vencer al enemigo. Continuamente tenemos tiempos de sosiego, pero también tiempos de cruenta lucha. Son misiles poderosos como bombas atómicas, así que sigamos reconociendo las armas de luz colocadas a nuestro servicio, las que nos da nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Y aquí tenemos la primera arma de luz, que es la oración. Sabemos que en la oración, pues aquí como nos dice, ¿no? Debe ser específica, completa, sincera y sencilla. Dicen las escrituras, no por la mucha palabrería vamos a obtener lo que pedimos, ¿verdad? Deben ser específicas, completas, sinceras y sencillas. ¿Y qué es la oración? Pues sabemos que la oración es la comunicación con nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Con nuestro Señor. Sabemos que en la oración, pues declaramos su palabra. En la Biblia, la oración es adoración, que incluye todas las actitudes del espíritu humano, es en su acercamiento a Dios. El cristiano adora a Dios cuando le ofrece culto, confesión, alabanza y súplica por medio de la oración. Esta máxima actividad de que es capaz el espíritu humano también puede llamarse comunión con Dios. Sabemos que en la oración, pues, tenemos comunión con Dios. Es el acto de acercarnos a Dios, movernos en lo sobrenatural y tomar posesión de lo prometido. La oración es un campo supremamente amplio en el cual, junto al lenguaje de la fe, en el nombre de Jesús, debe haber peticiones. Sabemos que siempre que vamos a pedir algo al Padre, no lo vamos a pedir por nosotros solos, ¿verdad? Porque pues no nos va a escuchar. Lo debemos de pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos que inclusive así nos lo dice la palabra, ¿verdad? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Pues Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Entonces, todo lo que pidamos al Padre Celestial, lo debemos de pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por ejemplo, en Jabes, ¿qué hizo? Jabes invocó a Dios de Israel, al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Como vemos, fue una oración sencilla, completa y específica. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales,
y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mateo 10:47 nos dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan de esta palabra? Fue la sirofenicia, ¿verdad?, que pidió por su hija. Y como decíamos hace un rato, ¿verdad?, orando no se deben usar vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus mucha palabrería serán oídos. Hay muchos tipos de oración. Oración de gracias, de acción de gracias, como lo hemos hecho cuando estamos en oración, ¿verdad? En arrepentimiento, peticiones. Pero hay algunos momentos en la cual se manifiesta en la plenitud del poder intercesor del Espíritu Santo, llamada oración en el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Eso nos dice en Judas 1:20, ¿verdad? Donde aparece una o varias de las siguientes manifestaciones. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Eso nos recuerda a Pablo, ¿verdad? Gálatas 4:19 nos dice, ¿verdad?, nos habla la palabra de Dios: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En Salmo 126, 5 y 6, dice la palabra: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando al que lleve la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmos 16:19. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma, mi carne también reposa confiadamente. La sensación experimentada en estas oraciones es la certeza, la seguridad de que vamos a ser escuchados y que sea respondida la petición. ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos tenemos la fe de que en nuestra oración será escuchada y que también será respondida por nuestro Padre eterno, ¿verdad? Porque sabemos que Él es un Dios amoroso y grande en misericordia. La oración, pues, constituye la herramienta de trabajo más común y necesaria. Y ahora tenemos el ayuno. El ayuno. Cuando aquí nos dice Mateo 6:16-18, cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Qué cosa es el ayuno? Pues sabemos que el ayuno significa generalmente pasar un periodo sin tomar alimento, ¿verdad? Sin tomar alimento ni beber. Y no simplemente privarse de ciertos alimentos, sino también de algunas otras cosas. Por ejemplo, igual se puede hacer ayuno de las redes sociales, ¿verdad? Que luego son las que nos asimilan mucho y
nos quitan la atención a nuestro Señor al leer la palabra. La abstinencia de alimento como sacrificio con un propósito alimenta al espíritu y multiplica el poder de la oración. Sabemos que si oramos y ayunamos, con el ayuno vamos a fortalecer nuestra oración. Todo lo que pidamos va a ser más, con más fortaleza, ¿verdad? Podemos ver uno de los acontecimientos más complejos siendo cambiadas cambiadas circunstancias en el ayuno a través del libro de Esther. ¿Qué hizo Esther? Les dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aquí vemos cómo es la fuerza del ayuno y la oración, ¿verdad? Estuvo ayunando y orando y pudo entrar en la presencia del rey. ¿Y qué pasó? Pues fue escuchada, ¿verdad? Entonces, sabemos que el ayuno y la oración juntas son muy poderosas. También lo vemos con Jonás, ¿verdad? ¿Se acuerdan del libro de Jonás? Cuando iba a ser destruida Nínive, ¿qué fue lo que hicieron los de Nínive? Y no solamente los de Nínive, sino hasta el rey. Se puso a ayunar y a orar y se metieron en silicio. Y inclusive pusieron a ayunar hasta los animales. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que nuestro Padre Eterno, como decimos, es grande y misericordioso y perdonó a Nínive y no la destruyó. Y por ejemplo, en Hechos 13, de 2 a 7, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, se impusieron las manos y los despidieron. Mateo 6, 16 al 18 nos dice la palabra. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, como lo leímos hace un rato, ¿verdad? Que por sus muchas palabrerías van a ser escuchados. Y aparte, pues, demudan sus rostros. Al contrario, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y Isaías 58:6 nos dice la palabra, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entonces aquí, como vimos, el ayuno y la oración combinadas es una combinación perfecta. El ayuno, ¿qué es lo que nos va a hacer? Pues nos va a desligar del mundo, ¿verdad? Y la oración, pues nos va a acercar a nuestro Señor. Y Esther dijo que en Esther 4, 15 y 16, Esther le dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve a todos, reúne a todos los judíos
que se hallan en Susa. Y como ya lo vimos, las mandaron a ayunar, que no comieran por 3 días para que Esther se presentara ante el rey, ¿verdad? Y que dijo, si perezco, que perezca. Pero pues sabemos que nuestro Padre Eterno responde como vemos aquí, a la combinación del ayuno y la oración, que es un acto pues muy poderoso ante nuestro Padre Eterno. Y hasta aquí nomás le vamos a dejar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí le paramos porque sabemos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tenemos todo el poder que Él nos da, ¿verdad? Podemos pedir, podemos hacer cosas únicamente en el poderoso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque por nosotros no hacemos nada. Todo lo tenemos que pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues aquí voy a pararle, profeta, no sé si diga otra cosa. No, está muy bien por horario. El horario. Seguiremos con el nombre del Señor Jesús y los nombres de Dios en la siguiente clase. Mi recomendación es que lo vayan ya leyendo de antemano y también, pues, si hay algún comentario, vamos a escucharlo. Y bueno, yo tengo un comentario: que oremos por los hermanos que han estado faltando. Pidamos a Dios que no tengan tropiezos o estorbos. Uno de los nombres del enemigo es eso, estorba, ¿no? Entonces vamos a orar bendiciendo a nuestros amados hermanos que puedan seguir la clase hasta el fin. Bueno, comentarios. Hermano Pedro, pregúntele usted a alguien. Profeta, yo tengo una pregunta. Diga, hermana Marta Antonia Maldonado. El hermano dijo que sobre de ungir la casa. Él dice que tienen una oración para ungir la casa. ¿Viene en el libro?